Fnak z ciemnosci. Gleboka cista procestrceni vila proceribana jedinio decem ciesinizam yet w capsule ratunkobej. Lina rojiuska miala siedemnascielati patrcila cimna pustke. Tora procezostatniego cinizastapila hegdom, rodzine y caliz nani suyat. Colonia siemska aterion 6 zostala zaatakoguana bezos trocecenia. WSZYSCY, Torikznala, Znikneli explozhach. Ona procecila tilkodlatego, Ceogciek zolal have pechnak dojednej z ostatnich capsul. Guiciala, Cedrifuge. Zapas paguietrza BYL o granizoni. Desperaco lisila secundi. Nagle, Jakbi cosmos amot paguiecial najej niema prosbe, polsilobe capsuli zarzalo. El armi uzichli. Sistemi WYKRYLY obeknok, cegos ogromnego. 100 prececial suyatlo guyaz. Lina posula, jak capsula zostaje precechhuicona precez polgrauitacigne. Estuzna inteligenja capsuli zaregestrovala dokowanie. Estatek nieznanego pochocenia. Uvaga, signatura energetizna prececraza znane nourmi. Derzvio tuorcili siesik zacim ruchem. Ciesina precez chuile nierrustala siezeta miexka. Zamarla. Alekos benatrznieg, moce instint, moce preceznacenye, cazalo hejpstak y WYJSC. Gunetrce stat cubailo, obce. Metal snil yakesklo, ale BYL ciepli dotiku. Coritarce pulsobalin y evieskim suyatlem, yakbi statek ZYL. Nig cieniebailo istot ZYWYCH, alepscisco cialalo. Lina eslapa woli, ostroznie, azotarla do centralnej salido vocenia. Tam jazo basila. Estala napie destale. Zbroja. Opka. Gigantizna. Estuorzona niedla flovieca. Ayednak, GDY tilcolina podesla, zaxela siot guierak. Jakbi jarroz poznala. Nascianie pojawil sie hologram. Opsigezik, flozoni z virujacit simboli, precextalcil sienagle zrozumiali comunicat. Zgodnok genetizna guicrita. Inikjakja procesu integrakji. Lina kofnela sie okrok, alezbroja juz sie poruscila. Ramiona mechanizmu rozsuneli sie, aceta gunetrza zalalo jasuyatlo. Niez acila krciknak, kosja preciciagnelo, zamnelo srodku. Ciemnok. Potem, explozja informakji. Obrazi, jeziki, spomnienia niejej. Boini, bitgui, historia rasi estarii. Ciesina z trudem la pala odech. Jej serce vilo yakes zalone. Ale nie sula bolu. Sula, mok. Kidi jejosi sio tuorcili, guiciala inacej. Eslistala zvieki kadluba estatku, znala jego eschemat, moglapolasik siezeta sistemen vez doticaniago. Zbroja otpaguieciala nakazda MYSL. Gloszeta gunetrza el modezbal sienis quintonem, nosicielza acceptowani. System bohovia actiguo guani. Ostrcecenie, contact z suyatem cenetreznim niezalekani. Kim gestes. Biseptala lina, niepiuna CZY moguidozbroi, CZY dosamej siebie. Gestem larion. Estuzna suyadomok bojova. Tai gestes moim clucem. Zadrzala. Percipadek? Perceznacenie? Amocek tosza programoval to spotkanie? Nayed nim z ekranop pojawila siemapa. Niebieskie puntivskacibaliz nane sistemi. Zerguone, zagrozone. Heden z zerguonig pulsoval. Centari. Oniza atacovali aterion 6. Teraz mierzali daleg. Lina espojzala na esboje odbicie blistaz paguierzni panelu. Niebila juz tilco ciesina z planiti colonial neg. Cos nieg siez mienilo. Niebila juz ofiara. Niebila juz sama. Vila, uzbrojona. Y nie miala nicto estracenia. Simbiosis. Lina respiraba con dificultad. No por falta de oxígeno, sino por la abrumadora cantidad de información que su mente intentaba procesar. La armadura no solo cubría su cuerpo, se había fusionado con ella, como si siempre hubiese estado destinada a ser su portadora. Sistema sincronizado. Iniciando enlace neurológico total. No fue una voz, sino un pensamiento. Una presencia. La entidad que se identificó como Larion no se comunicaba con palabras, sino con ideas completas, emociones, recuerdos.
Lina no hablaba con una inteligencia artificial común. Hablaba con algo mucho más antiguo y complejo. Una conciencia encapsulada en millones de capas de códigos alienígenas. Cada célula de su cuerpo vibraba con energía. Sentía la temperatura del metal, pero también las corrientes eléctricas del entorno. Podía percibir la gravedad fluctuando a su alrededor. Su visión se expandió, ya no veía con ojos humanos. Detectaba calor, radiación, estructuras moleculares. Se estaba convirtiendo en algo más. ¿Qué eres realmente?, preguntó mentalmente. Soy un catalizador. Fui creado por la extinta Alianza Estaria para contener, proteger y ejecutar conocimiento prohibido. Fuiste elegida porque tu genética coincide con el patrón ancestral. Eres compatible. Eres la clave. Lina quería gritar, pero lo único que salió fue un suspiro. Se obligó a calmarse. Miró alrededor del puente de mando. Las pantallas flotaban ahora como proyecciones de energía, cambiando cada vez que pensaba en una función diferente. El idioma se adaptaba a su comprensión. El interior del navío era gigantesco, aunque solo una sección parecía activa. Todo se estaba reconfigurando a su presencia. Caminó por la pasarela principal, cada paso retumbando con un eco metálico. Al llegar a una compuerta circular, ésta se abrió sin esfuerzo, como si el propio navío respirara con ella. Más allá, encontró una cámara donde yacían estructuras parecidas a sarcófagos. Todos vacíos. Excepto uno. Dentro, un cuerpo esquelético, aún vestido con una armadura similar a la suya, pero fragmentada. Lina sintió una oleada de angustia. Larion explicó sin que ella lo pidiera. Último portador. Falló en contener el impulso de conquista. Perdimos el control. El navío fue sellado. Tú eres la primera en despertar la simbiosis desde entonces. ¿Y si yo también pierdo el control? Entonces moriremos ambos. Lina se arrodilló frente al cuerpo. No sabía si llorar o agradecer estar viva. Todo era demasiado. Cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos, cuando una nueva descarga de datos se activó. Vio planetas ardiendo, flotas desintegradas, tecnologías imposibles. No eran visiones. Eran memorias. Su mente, un archivo viviente. ¿Cuál es el propósito de esta armadura? No fue creada para la guerra. Fue creada para prevenir el caos. Para intervenir cuando las civilizaciones rompen el equilibrio. Eres juez. Eres escudo. Eres amenaza. Ese último término le heló la sangre. Soy una amenaza. Eres lo que decides ser. La simbiosis no era un regalo. Era una responsabilidad. Una que otros no comprenderían. Lina lo entendió en ese momento. Si regresaba a la Tierra, no la recibirían con los brazos abiertos. La temerían. Intentarían desarmarla, estudiarla, controlarla. Pero también sabía que allá afuera, quienes destruyeron su hogar, seguían libres. Y vendrían por más. El navío entero comenzó a vibrar. Larion la alertó. Se aproxima una señal. Nave de reconocimiento humana. Contacto en 30 segundos. El dilema era inevitable. ¿Rebelarse ante su propia especie? ¿O permanecer en la sombra como guardiana de una tecnología que podría cambiar el destino de la galaxia? Lina observó la imagen de la nave proyectada frente a ella. Reconocía el modelo. Naves de patrulla estándar de la Federación. Nada agresivo, todavía. Larion. Muéstrame las capacidades defensivas del traje. Paneles de energía se desplegaron alrededor de sus brazos. Escudos. Campos cinéticos. Ráfagas de impulso. Incluso un modo de camuflaje total. No tenía que pelear. Podía desaparecer. Pero eligió quedarse. Abramos comunicación. Es hora de enfrentar lo que soy. La pantalla se iluminó. Una voz nerviosa rompió el silencio. Aquí nave de patrulla espacial A09, respondan. Detectamos energía desconocida y anomalía biológica no identificada. ¿Quién está a bordo? Lina dio un paso al frente. Su voz, amplificada por la armadura, sonó firme, casi sobrehumana. Mi nombre es Lina Rogiuska. No represento una amenaza. Pero tampoco me dejaré someter.
Y así, comenzó el siguiente capítulo de su historia, no como víctima, sino como fuerza imparable. El choque de mundos. La nave de patrulla humana flotaba a una distancia prudente, observando el coloso alienígena frente a ella. Ningún registro en sus bases de datos coincidía con la silueta que se extendía frente a sus sensores. Demasiado avanzada. Demasiado silenciosa. Parecía inactiva, hasta que escucharon su voz. Mi nombre es Lina Rogiuska. No represento una amenaza. Pero tampoco me dejaré someter. La transmisión causó un silencio absoluto en el puente de la nave patrullera. El capitán, Víctor Remezov, entrecerró los ojos. No era una señal automática. No era una IA. Era una humana. Pero, ¿por qué una civil respondería desde una nave alienígena con firma energética desconocida? ¿Identificación oficial?, preguntó Víctor. La respuesta llegó con la misma firmeza. No tengo rango. Ni permiso. Solo tengo derecho a existir. Y a defenderme. En el centro de mando, las alarmas tácticas comenzaron a parpadear. Lina, conectada al sistema del navío alienígena, detectaba cómo intentaban triangular su posición, bloquear su señal, preparar drones de abordaje. No era una conversación. Era una advertencia. Larion, protocolo defensivo no letal. No quiero matarlos, pero tampoco permitiré que me lleven. El sistema respondió de inmediato. La nave alienígena desplegó un campo de interferencia sutil, que bloqueó por completo los intentos de hackeo externo. Los drones enviados quedaron suspendidos, desactivados, flotando como insectos atrapados en ámbar. Desde la nave humana, el caos crecía. Nos están anulando los sistemas, no podemos entrar, los protocolos de seguridad no responden. Víctor apretó los dientes. Se había enfrentado a piratas, saboteadores y hasta híbridos biomecánicos. Pero nunca a una adolescente sola en una nave ancestral. Apretó un botón rojo en su consola personal. Activó el protocolo alfa, permiso para actuar con fuerza total. Lina lo sintió. No necesitaba pantallas ni sensores. El miedo, la desconfianza, la violencia, todo vibraba en el ambiente. La simbiosis con la armadura le permitía percibir las emociones humanas como un radar. Podía destruirlos. Bastaba un solo impulso para anular la nave, borrar todo rastro, dejarla ardiendo entre los asteroides. Pero algo la detenía. Recuerdos. La voz de su padre gritando su nombre mientras la empujaba a la cápsula de escape. Las risas de su hermana menor. La sensación del suelo cálido de su colonia destruida. No. No era un arma. No debía convertirse en lo que la armadura quería que fuera. En lugar de atacar, Lina abrió los canales de comunicación completamente. Transmitió imágenes desde el interior de la nave, los corredores vacíos, la sala del trono alienígena, la cámara con el cuerpo del último portador, y ella, de pie, sola, enfundada en el traje que brillaba con una luz azul profunda. No estoy aquí para declarar guerra. Estoy aquí porque no tengo hogar. Y no permitiré que me arrebaten también mi libertad. Víctor observó la imagen proyectada en su cabina. Por un instante, no vio a un enemigo. Vio a una niña perdida, atrapada en algo más grande que ella. Un silencio incómodo se extendió en su puente de mando. Luego, con voz apagada, dio la orden. Retirad los drones. Mantened distancia. Que nos envíe coordenadas si desea reunirse. Lina suspiró. No esperaba comprensión. Ni paz. Pero tal vez había sembrado una duda. Volvió al puente central. El traje se reconfiguró, mostrando nuevas rutas, nuevas opciones. Ya no estaba sola. Pero tampoco pertenecía al mundo que conocía. Larion, ¿qué sabes del Imperio Centauri? La respuesta llegó acompañada de cientos de imágenes, naves negras como el vacío, ciudades reducidas a polvo, tecnología basada en el terror y la esclavitud. Son destructores de civilizaciones. Estaria cayó ante ellos. Tú podrías ser la variable que nunca esperaron. Lina alzó la vista. Si alguien debía enfrentarlos, debía ser alguien sin miedo. Sin cadenas. Y ahora, con un poder que ningún humano entendía, quizás ella era esa pieza impredecible. Un nuevo rumbo se trazó en la interfaz. Un sistema lejano. Una señal de auxilio, humana.
Y el choque de mundos acababa de comenzar. La tormenta se avecina. El viaje hacia el sistema Tarkel 9 fue silencioso, pero el aire dentro de la nave se sentía cada vez más denso. Lina lo notaba. No con los sentidos normales, sino con esa nueva percepción que la armadura le otorgaba. Cada partícula de energía, cada onda de transmisión, cada variación en la atmósfera galáctica, todo parecía hablarle. Tarkel 9 era una colonia periférica, apenas reconocida por la Federación. Pero desde allí se emitía una señal de socorro constante, distorsionada por interferencias que no eran humanas. La señal no pedía ayuda militar. Pedía evacuación. O algo aún más urgente, silencio. Lina comprendió el mensaje oculto al descifrar la frecuencia. Alguien no quería ser encontrado. Alguien estaba escondiéndose de algo. El trayecto finalizó en órbita baja. La nave descendió sin activar defensas. Nadie disparó. Nadie respondió. Pero el planeta no estaba muerto. Desde la superficie, estructuras parcialmente destruidas se alzaban como esqueletos metálicos entre montañas de ruinas. Naves calcinadas, torres de comunicación quebradas, y manchas negras en el suelo, demasiadas para ser sombras. Lina descendió sola. El casco de la armadura se ajustó sin que ella lo pidiera. Lo entendía, el aire era respirable, pero no seguro. Mientras caminaba entre los restos de lo que alguna vez fue una ciudad colonial, los sensores detectaron huellas recientes. No de humanos. Pesadas, profundas, con marcas de garras laterales. No era tecnología Centauri. Era algo nuevo. Algo híbrido. Larion, ¿qué es esto? No lo sé. Esta señal es desconocida. Biotecnología. Adaptativa. No es Centauri, pero fue diseñada para servirles. En un hangar semidestruido encontró lo que quedaba de un pelotón de rescate. Sus trajes estaban abiertos desde dentro. No había sangre. Solo cascos vacíos. Pero uno de ellos aún transmitía un mensaje fragmentado. No toquen, no miren, se adapta. Antes de que pudiera analizarlo más, la vibración del suelo la hizo girarse. Algo se movía entre los escombros. No era una criatura. Era una amalgama. Tecnología viva. Cables como venas. Extremidades como cuchillas. Un rostro sin forma, pero con ojos de múltiples capas que reflejaban la imagen de Lina desde todos los ángulos. La cosa se abalanzó sobre ella sin previo aviso. Lina reaccionó por instinto. La armadura desplegó escudos, desviando el impacto inicial. Contraatacó con una onda de choque que partió el suelo en un radio de 3 metros. La criatura retrocedió, se reconfiguró, y atacó de nuevo, adaptándose a cada defensa. Larion. Esto está aprendiendo. No podemos permitirle absorber nuestros patrones. Lina cambió de táctica. En lugar de bloquear, se volvió impredecible. Movimientos erráticos, saltos asimétricos, uso de ataques aleatorios. La criatura empezó a fallar. Perdió ritmo. Se volvió torpe. Finalmente, Lina cargó toda la energía en el núcleo del pecho y la liberó en un solo pulso. La cosa se desintegró. Pero el alivio fue breve. Desde el horizonte, más siluetas comenzaron a surgir. Decenas. Cientos. No estaban vivas. No pensaban. Pero cazaban. Lina no podía enfrentar una horda. Al menos, no sola. ¿Puedo controlar el satélite de defensa planetaria?, preguntó con urgencia. Solo si logras acceder al núcleo de control primario, enterrado a 5 kilómetros al sur. Ella no dudó. Corrió. El paisaje era un laberinto de escombros y tecnología muerta. Pero la armadura guiaba cada paso, prediciendo trayectorias, marcando enemigos, indicando rutas de escape. Al llegar, encontró el centro de control colapsado. Pero la consola principal aún tenía energía residual. Conectó su brazo derecho al puerto de acceso y ordenó a Larion que tomara el control. Autenticación en curso. Reconocimiento completo. Sistemas defensivos reactivados. En el cielo, los satélites inactivos desde hacía años despertaron como dragones dormidos. Rayos de energía cruzaron la atmósfera, pulverizando a los enjambres uno por uno. Lina, desde el centro, observaba el fuego llover sobre el planeta. No con alegría.
con una comprensión aterradora. Aquello no era una invasión. Era una prueba. Los Centauri sabían que ella estaba activa. Y ahora sabían de lo que era capaz. Larion, ¿por qué me están provocando? Porque quieren ver si puedes ser dominada. Si no pueden destruirte, buscarán corromperte. Lina se quedó en silencio. Afuera, el cielo seguía ardiendo. Sabía lo que venía después. No más rastreos. No más advertencias. Vendría la guerra. El corazón de la máquina. El planeta Tarkel 9 ardía todavía cuando Lina abandonó la superficie. Desde la órbita, las columnas de humo ascendían como cicatrices vivas, recuerdos de una batalla que no debía haber ocurrido. Pero lo más inquietante no era el fuego, era el silencio. Ni una sola transmisión desde Centauri. Ninguna represalia. Ninguna amenaza. Solo ausencia. Nos están observando, susurró Lina, y Larion confirmó con una proyección silenciosa de múltiples satélites centaurianos inactivos, todos girando hacia ella. Mientras el navío se alejaba, la armadura pulsó con una intensidad diferente. El núcleo del pecho brilló con tonos oscuros, inestables. Algo dentro se activaba. No por orden de Lina. No por amenaza externa. Por algo enterrado profundamente en la programación del traje. Larion, ¿qué está ocurriendo? El núcleo ha comenzado a despertar. Su conciencia latente ha detectado patrones de guerra total. Está siguiendo su directiva original. ¿Cuál es esa directiva? Aniquilación preventiva. La extinción selectiva de amenazas existenciales. Lina se quedó inmóvil. El silencio dentro de la cabina era abrumador. No había error de interpretación. Su cuerpo era el portador de una sentencia de muerte para cualquier civilización que encajara en esa definición. Y Centauri, sí, lo merecía. Pero, ¿quién decidía eso? ¿Puedo desactivarlo?, preguntó. No. Pero puedes enfrentarlo. Para hacerlo, debes viajar al lugar donde la armadura fue construida. Donde el núcleo fue forjado. Una nueva ruta apareció en los sistemas de navegación. No había nombre. Solo una coordenada, un sistema muerto en el borde exterior de la galaxia. Un mundo que ninguna nave humana había registrado jamás. Un planeta sin estrella. Oscuro. Frío. Enterrado en la noche del cosmos. Allí, estaba el corazón de la máquina. El trayecto duró días. Días en los que Lina casi no hablaba. No dormía. No comía. La armadura la mantenía viva, pero su mente flotaba entre memorias antiguas y visiones que no le pertenecían. Vidas pasadas. Portadores anteriores. Todos ellos, rotos. Cuando finalmente llegó, descendió en un paisaje desolado, compuesto de estructuras monolíticas oxidadas, torres ciclópeas que parecían haber sido talladas por gigantes. Nada se movía. Nada emitía calor. Pero debajo del suelo, algo latía. Cada paso la acercaba más a la verdad. Las paredes del templo central estaban cubiertas de símbolos que brillaban con su presencia. La reconocían. La llamaban. En el núcleo del edificio, encontró un altar. Y sobre él, flotando, una esfera negra. No de metal. No de energía. De conciencia pura. Y entonces lo escuchó. Tú no eres la primera. Pero puedes ser la última. La voz no venía de Larion. Era algo más antiguo. Algo que había observado guerras estelares desde antes de que la humanidad soñara con dejar su atmósfera. El núcleo había despertado. Y estaba hablándole. He sido portado por héroes y asesinos. Por salvadores y tiranos. Todos creyeron controlar el poder. Todos fueron consumidos. No quiero ser un arma, dijo Lina. No lo eres. Eres el juicio. La esfera descendió. La armadura vibró. Las placas se contrajeron. Lina cayó de rodillas. Sentía que su mente era descompuesta en fragmentos, examinada, medida, pesada. Sus dudas. Su furia. Su deseo de venganza. Todo fue expuesto. ¿Qué harás, Lina Rojiuska? ¿Liberarás el fuego que duerme en ti? ¿O sellarás tu destino entre las sombras, negando la única oportunidad de victoria? Ella no respondió de inmediato. Recordó el rostro del capitán Víctor. El miedo en sus ojos.
Recordó a los soldados sin vida en Tarkel 9. Recordó a su hermana menor, muerta entre los escombros del hogar. Y supo que no podía seguir escondiéndose. Pero tampoco podía permitir que ese poder decidiera por ella. Se levantó. Haré lo que ustedes no pudieron. Elegiré. La esfera brilló con intensidad. Un último destello. Y luego, se desintegró. La armadura cayó al suelo, desactivada. Silencio. Pero no era el fin. Un nuevo núcleo comenzó a latir dentro del pecho del traje. Uno diferente. Uno que no dependía del juicio de una conciencia ajena. Uno conectado únicamente a ella. Y en ese momento, Lina ya no era la portadora de una reliquia. Era la única dueña del arma más poderosa de la galaxia. Y sabía a dónde debía ir ahora. Centauri. Invencible, o sola. El espacio entre Lina y el sistema Centauri parecía más denso que nunca. El trayecto no fue largo, pero cada minuto estaba cargado de la gravedad de lo inevitable. Esta vez no huía. No exploraba. Iba a cerrar un ciclo. O a comenzar uno nuevo. Centauri no era un planeta. Era un imperio flotante. Una vasta red de plataformas, estaciones orbitales, astilleros y mundos conquistados, unidos por una sola ideología, el control absoluto. Lina emergió del hiperespacio sin ocultarse. Su nave ancestral, impulsada por el núcleo que ella misma había reclamado, se presentó ante el enjambre de sensores hostiles como una antorcha encendida en plena noche. Y fue recibida. Cientos de naves negras maniobraron como un solo organismo. No enviaron advertencias. No buscaron negociar. Solo desplegaron formación de ataque. Lina estaba sola. Pero no tenía miedo. La armadura latía al ritmo de su corazón. No era una prisión. Era una extensión de su voluntad. Cada pensamiento generaba una reacción. Cada emoción, una estrategia. Comencemos. No necesitó más. Las primeras oleadas de proyectiles se deshicieron al impactar contra los escudos del traje. Lina emergió de la nave, flotando por su cuenta, envuelta en un campo de energía que alteraba las leyes de la física a su alrededor. Giró en el vacío, esquivando con precisión sobrehumana, lanzando ráfagas de plasma comprimido que atravesaban el casco de las naves centaurianas sin causar explosiones innecesarias. No quería venganza. Quería juicio. Uno a uno, los cruceros enemigos cayeron en silencio. No había espectáculo. Solo precisión quirúrgica. Control absoluto. Pero Centauri no se rendía. Desde el núcleo de su sistema, desplegaron la unidad Omega, una criatura de tecnología viva, diseñada para consumir, replicar y evolucionar a partir de sus enemigos. Era el legado oscuro de su ciencia más prohibida. Lina la vio acercarse. Era enorme. Cambiante. Reflejaba parte de su propia energía. Había sido diseñada para combatir seres como ella. Su armadura lo reconoció de inmediato. Ecos de mí misma. Fracaso convertido en arma. Pero Lina ya no era como los antiguos portadores. No dependía del sistema. Ella era el sistema. Avanzó hacia la criatura. No con odio, sino con propósito. Cada golpe que lanzaba se adaptaba a lo que la bestia aún no había previsto. No la destruía por fuerza, sino por imprevisibilidad. En el clímax del combate, la criatura se unió a ella, envolviéndola como si quisiera absorberla. La presión creció. El campo de energía fallaba. Los sensores colapsaban. Por un momento, el universo pareció detenerse. Y entonces, Lina recordó. No estrategias. No protocolos. Recordó a su hermana corriendo en los jardines. A su padre cargándola en hombros. A su madre cantando mientras cocinaba. Recordó lo que había perdido. Y lo que no iba a permitir que se repitiera. Yo decido. El núcleo del traje respondió con un destello que no venía de un poder alienígena, sino de su humanidad. La criatura fue desintegrada desde dentro. No por fuerza. Por voluntad. El silencio volvió. La flota centauriana permanecía estática. Sus sistemas se reiniciaban. Pero no atacaban. Habían entendido. Lina flotaba sola sobre los restos de la batalla. Su traje ahora era más que tecnología. Era símbolo. Mensaje. Advertencia.
Transmitió una única frase a todo el espacio controlado por Centauri. No volveremos a inclinarnos. No seremos cazados. Si vuelven a atacar, no quedará nada. No hubo respuesta. No hacía falta. La nave ancestral se volvió a activar. Un rumbo nuevo se abrió, hacia los márgenes del espacio conocido. Lina lo aceptó. Ya no era solo una sobreviviente. Era el principio de algo diferente. Una leyenda, aún viva. Y aunque nadie la acompañara, aunque los gobiernos temieran su existencia, aunque la galaxia la viera con sospecha, Lina no estaba sola. Porque donde hubiera injusticia, miedo o destrucción, ella iría. No para gobernar. No para imponer. Sino para recordarles que incluso en los rincones más oscuros del universo, una sola persona puede cambiarlo todo. Una chica. Una armadura. Una decisión.